el sistema Pitot estático. Hemos visto que reciben dos nombres adicionales. Uno que es presión diferencial o diferencial de presión. Segundo nombre, que el factor o el orden de los conceptos o nombres, si puede ser diferencial de presión o presión diferencial, viene a ser lo mismo. Ese es el segundo nombre. Y el tercer nombre es un sistema manométrico de presión de aire, ¿no? Entonces, yo siempre voy recalcando en el tema de que es posible que ustedes, en ese afán de buscar información, o encuentren o se tropiecen con el nombre de presión diferencial o diferencial de presión o presión diferencial o manométrico, que se trata del mismo sistema. ¿Qué instrumentos forman parte de este sistema? Estamos hablando de el Klein, ya, el Klein, el altímetro y el velocímetro, ¿no? Tres instrumentos que forman parte de este sistema y que al inicio y en el capítulo 1 habíamos comentado de que es precisamente el denominativo, el grupo de los 6, ¿sí? El grupo de los 6, ¿de acuerdo? Pero bueno, ahora nos toca hablar de estos últimos tres instrumentos que forman parte de precisamente el sistema Pitot. A ver, vamos a ir analizando entonces uno por uno. Vamos a analizar de acuerdo al contenido siguiente, aunque ya habíamos descrito. Vamos a ver algunas características. Ya. Vamos a hacer una pequeña introducción. Hablaremos del sistema Pitot y obviamente los instrumentos involucrados en este sistema. ¿Cuál es la característica de este sistema? Habíamos visto un par de videos inclusive, ¿sí? Lo interesante o lo primordial es de que los tres instrumentos, de los cuales dos trabajan solo con estática, me refiero al Klein y al altímetro, a diferencia del velocímetro, que trabaja tanto con presión Pitot, presión dinámica, como también la presión estática. Ahí está, entonces, de este sistema vamos a ver. Y cuando hablamos de este sistema, el elemento detector es el tubo Pitot. El elemento medidor va a ser de acuerdo al instrumento, ya sea un diafragma o un aneroide. El elemento de acoplamiento aquí podría ser, si es una pantalla digital, un procesador, y obviamente entre tuberías y cables. ¿Por qué tuberías? Porque las tuberías van a permitir trasladar precisamente o presión dinámica o presión estática hasta el procesador. El procesador, mediante ya señales digitales, irá hasta la pantalla, no al instrumento como la que estamos viendo acá. Es el elemento de acoplamiento, entonces va a depender de qué tipo de elemento de indicación tenemos. O es análogo los instrumentos o analógicos los instrumentos. Ahí estamos hablando de un elemento de acoplamiento de tuberías, tuberías sobre todo, ¿no? Algún bloque distribuidor, en fin, que lo vamos a ver enseguida. Pero si se trata ya de una pantalla Premier Fly Display, ya no hablaremos solo de tuberías, sino también de cables y procesadores. Y claro, el elemento de indicación o es un instrumento análogo como el que vemos acá, mecánico dicho de otra manera, o pantallas como corresponde, ¿sí? En este caso la Premier Fly Display, o una multifuncional display, que es la que va a alojar el grupo de estos tres instrumentos. Bueno, a ver, vamos entonces a desglosar. Hemos visto ya estos par de videos. Hemos indicado que además el sistema tiene un propósito, la medir la altitud del avión. Y cuando hablo de altitud, así lo habíamos aclarado en la anterior clase, me refiero a una separación vertical de un objeto, que puede ser el avión, respecto a la superficie, y que sí o sí tiene que ver mucho lo que es la presión atmosférica. Por eso se habla de altitud.
a diferencia de altura y a diferencia de elevación. También tiene la misión, a partir del velocímetro, medir la velocidad del avión respecto a la del aire o al impacto del aire. No es simplemente medir la velocidad y parar de contar, sino cumple esta función precisamente gracias al aire de impacto que recibe el avión, y lo puede medir en nudos sobre todo, a diferencia del altímetro, que va a medir esa separación vertical en pies, y finalmente medir el ascenso y descenso a partir del climb, cuyas unidades no se las va a alterar, pies por minuto, y no hay otra alternativa que pies por minuto como unidad del indicador de ascenso o descenso, como es el climb. Entonces ese es el propósito, el objetivo del sistema Pitot-Stat. Habíamos dicho que este sistema también recibe el nombre de sistema manométrico o de datos del aire, ¿sí? Que también vale la pena que lo mencionemos y lo puntualicemos por última vez, para que tengan la idea de que es un sistema que tiene tres nombres que van a estar precisamente refiriéndose a lo mismo, al mismo sistema. Tenemos el sistema Pitot, que también va a trabajar con dos presiones, presión Pitot como tal, o conocido como presión de impacto o presión dinámica, y que va a ser conducida precisamente por conductos que van a tener una simbología después de la unión o el acople de color negro. En el caso de la presión estática, va a ser una presión en remanso del aire ambiente, que va a ser precisamente conducida o canalizada por un conducto cuya simbología después del acople es negro y verde, ¿sí? También lo habíamos visto de esa forma. ¿Cuáles son los componentes del sistema Pitot-Stat? Destaca como elementos estrellas, ¿vale? El término, el tubo Pitot y la toma estática, no siendo los únicos componentes. Desde lo que son las tuberías, con las características que hemos visto en su momento, tuberías sin costura, con marcaciones correspondientes, los instrumentos, no solamente en el caso que estamos viendo, el velocímetro, no es el único, son tres instrumentos que también son parte de los componentes. Dos componentes estrellas que hacen inclusive el nombre de este sistema, el tubo Pitot y las tomas estáticas, razón por la cual se llama sistema Pitot-Stat, no siendo los únicos componentes, repito, de las tuberías, indicadores, y acá se suma una válvula selectora o un bloque distribuidor, toda vez que estamos hablando de un sistema de un toma estático o una toma estática que va a alimentar a dos instrumentos como es el altímetro y el bariómetro o velocímetro. Anemómetro va a trabajar con dos presiones, la presión dinámica y la presión estática. Entonces, un bloque distribuidor o una válvula selectora. Tenemos una válvula reguladora de presión que de alguna manera va a mantener, no lo constante, sino va a mantener o proteger al sistema, la válvula reguladora. Y finalmente tenemos como un séptimo componente a los puntos de drenaje o válvulas de drenaje, porque no nos olvidemos de que si bien va a trabajar con una presión atmosférica, con una presión dinámica atmosférica, este medio atmosférico no solamente está munido de aire, oxígeno, hidrógeno, hay algunos otros compuestos que además va a acompañar también la humedad. Entonces la humedad no es positiva de que vaya circulando en el sistema y mucho menos llegar a los indicadores como tal, y necesitamos por eso una válvula de drenaje que nos va a permitir drenar la humedad o agua que se pueda concentrar en el sistema. Estos 7 componentes son parte entonces de este sistema Pitot. A partir de la década de los 80, ya con un incidente de Aeroperú, solo se contaba con un sistema Pitot y hasta un segundo principal y un auxiliar, que no era una garantía, porque ¿qué pasaría de pronto que los tubos Pitot únicos, o en su mejor de los casos dos, se obturaran o llegarían a sufrir una obturación porque es latente aquello
no nos olvidemos que los tubos pitot están en la parte frontal del avión y que están propensos a que se puedan obturar por una serie de situaciones, desde la ingestión de impurezas, desde la canalización de polvo, tierra, y por qué no hablar de algún obstáculo, alguna materia extraña que podrían tranquilamente, más allá del hielo, obturar estos tubos pitot. Entonces ya no se necesita, es decir, ya no es suficiente tener dos, mucho menos uno, un sistema pitot. Hoy en día tenemos hasta 4 sistemas pitot, 4 tubos pitot, 4 tomas estáticas, precisamente para poder garantizar el funcionamiento de los 3 instrumentos que tenemos, tanto para lo que es el comandante, como también instrumentos para el primer oficial, o primer oficial, comandante, ¿no? Entonces, instrumentos como el altímetro, velocímetro, instrumentos que van a formar parte de ese primer flight display o pantalla primaria de vuelo para el piloto y para el primer oficial. Entonces, ya no es suficiente tener 2 tubos pitot. Hoy en día hay inclusive 3 sistemas, como vemos acá, un sistema exclusivo para el comandante, otro para el primer oficial y hasta un auxiliar. Ya hay un tercero. Y yo decía, y no con el afán de pronto de exagerar, sino ahí vamos a encontrar hasta 4 tubos pitot. Vemos acá, por ejemplo, un sistema donde tenemos solo 2 tubos pitot, que no es suficiente. Por tema de garantía, por tema de seguridad, ahora ya podemos encontrar, como que lo vamos a ver enseguidita, sistemas con 4 tubos pitot, 4 tomas estáticas y las líneas que sean necesarias para poder alimentar y evitar que cualquier uno de estos 3 instrumentos pueda fallar por X razón. ¿Cuáles son los componentes? Decíamos, el primero, tubo pitot, el componente estrella, donde la ubicación de la misma siempre destaca en el borde de ataque de las alas o en la parte frontal del morro o del avión. Acá podemos encontrar 4 tubos pitot para capitán, primer oficial, y para cada uno de estos miembros de la tripulación conformar tubos pitot auxiliares. Ya estamos hablando de 4 tubos pitot, 4 tomas estáticas, repito, por tema de seguridad, ¿sí? Van a trabajar con computadoras ADC, que se denomina computadoras de datos del aire, o también los famosos ADIRUS, o computadoras de referencia inercial y referencial del aire, o ADC. Pero son siempre computadoras que van a trabajar en un porcentaje, en una sección con aire y en otra sección ya con señales digitales. Entonces, de eso se trata el sistema, y en los tubos pitot, su función, canalizar presión dinámica. ¿De dónde viene el nombre del sistema pitot estático? Porque hoy en día podría llamarse tranquilamente sistema pitot y pare de contar. Vamos a ver que hay tubos pitot que canalizan tanto la presión dinámica o presión pitot como también la presión estática. O sea, el tubo pitot capta las 2 presiones. Por eso el nombre de tubo pitot estático, que no es lógico. Hoy en día las 2 tomas son de forma independiente, trabajan de forma independiente, trabajan de forma separada, lo cual podríamos tranquilamente llamar sistema pitot y pare de contar. Como vamos a ver enseguidita, el tubo pitot canalizaba los 2 volúmenes de aire, tanto la estática como la dinámica, y no había necesidad de contar con tomas estáticas para ese sistema o ese tipo de tubo pitot estático, ¿correcto? Bien, entonces siempre por seguridad ahí están 4 tubos pitot que van a precisamente darle la seguridad y la certeza del funcionamiento correcto de este sistema. La ubicación de estos tubos pitot siempre en la parte frontal del morro del avión o el borde de ataque de las alas, como hemos visto un par de videos anteriormente. Las tomas estáticas están en la parte trasera, justo en un lugar donde va a haber menos movimiento del aire, si vale el término, o aire en reposo, porque es lo que va a canalizar
las tomas estáticas. Aire en remanso, aire en reposo, ¿sí? Por eso el nombre de tomas estáticas. Ahí están los tubos pitot o ubicación, dos en la parte derecha, dos en la parte izquierda, como hemos podido observar en el gráfico anterior. ¿Qué pasa si hay un tubo pitot que se llegue de pronto a obturar o a llegar a formar hielo? Inmediatamente el auxiliar empieza a trabajar, o finalmente los que puedan quedar, porque son interactuantes. Cada tubo pitot no es independiente para cada grupo de instrumentos. Estoy hablando de que, por ejemplo, el tubo pitot del comandante no va a ser exclusivo del comandante. Puede darse el caso de que pueda trabajar con instrumentos del primer oficial y viceversa. Esto vuelvo a repetir por temas de seguridad. Ahí tenemos tres tubos pitot que están a la espera de que si hay alguno que fallase, pues no va a haber la opción, no va a haber la posibilidad de que el piloto o el copiloto, comandante o primer oficial, se queden sin la información de estos tres instrumentos. ¿Sí? Bien, entonces ahí está el tubo pitot, que repito, vamos a tener alguna variedad. Tubo pitot estático, ¿por qué? Porque canaliza la presión dinámica, la presión pitot, y en la parte lateral 8, si vemos, son ranuras para capturar la presión estática. Es decir, un tubo pitot simple para capturar tanto la presión dinámica como la presión estática. ¿Eso qué significa? Que no necesita tomas estáticas aparte, ¿sí? Eso significa que el tubo pitot va a tener dos cámaras, una cámara dinámica y otra cámara estática. Me explico mejor. Ahí le hemos dado un poquito más de color al tubo pitot estático, porque va a tener una cámara de presión estática, al azul, ya por donde las partes laterales va a canalizar precisamente a partir de estos static hole o orificios de tomas estáticas la presión estática. Y lo rojo que están observando es la cámara de presión dinámica. Como ustedes pueden observar, este es un tubo pitot estático, porque captura las dos presiones. La presión estática no hay problema, va a haber dos en la cámara precisamente de presión estática, dos calefactores, ya un heater de 100 watts y otro de 35 watts, pero más allá del amperaje o la capacidad o la potencia de estas termoresistencias, lo importante es que son calefactores que van a evitar la formación de hielo. Eso en la cámara de presión estática. Además, en la cámara de presión estática se va a capturar la misma presión estática, valga la redundancia, por un nipple que está marcada con la presión E o con la letra S, que significa estática. Ya, y hemos dicho que va a estar de color negro y verde, presión dinámica de color negro, y ahí estamos hablando de la cámara de presión dinámica, que además de tener un conducto, un canal por donde se va a capturar esa presión en movimiento, que va a salir por un acople o un nipple marcado con la letra P de pitot, va a tener un bafle en la parte frontal, precisamente para evitar el ingreso de humedad a la parte interna del tubo pitot, más allá de tener unas válvulas de drenaje que siempre por presión de ingreso puede que alguna burbujita de aire pueda colarse para circular en la cámara de presión dinámica y por los conductos correspondientes. Para eso se ha podido prever la incorporación de unas válvulas de drenaje en el sistema. Tubo pitot estático, donde las dos cámaras son parte del mismo tubo. Hoy en día, el tubo pitot es una cosa y las tomas estáticas es otra. Ya no estamos hablando de un tubo pitot que va a tener ambas cámaras como la que hemos podido observar en este momento. Presión o cámara de la presión dinámica y de presión estática. ¿Cuántos tipos de tubos pitot vamos a conocer? Dentro de los tubos pitot voy a tener tres. Y el que más se utiliza en el ámbito comercial civil es el de tipo ángulo recto o de tipo Enel, tal cual lo estamos viendo acá. El de tipo recto, que son como dos varillas que salen del borde de ataque de las alas,
o 2 varillas que salen del morro, y el de tipo aleta de tiburón, que es el que estamos viendo acá, son más para aviación militar, ¿sí? La ubicación, la forma, la visualización de estos tubos pitot, como si se tratase, repito, de varillas que sobresalen bordes de ataque o morro del avión. Nosotros nos vamos a concentrar en un tubo pitot de tipo ángulo recto o de tipo Nel, que además tiene un sistema calefactor, que es un interruptor que se encuentra en la cabina, precisamente para poder calefactar, para poder calentar el tubo pitot, porque no nos olvidemos de que si va a trabajar con la presión atmosférica, una presión atmosférica que puede variar en cualquier momento en cuanto a elevarse o bajar la temperatura, y más aún cuando estamos por encima de los 30.000 pies, donde la temperatura tiende a bajar siempre bajo cero. Ahí le ponemos humedad, le ponemos lluviecita, gotitas, y es eminente o eminencia de eminente formación de hielo o escarcha. Entonces, para evitar eso, siempre un tubo pitot como componente estrella de este sistema va a tener un sistema de calefacción, que también lo habíamos visto acá, ¿sí? En la cámara, o al final todo el tubo pitot, al calentarse, va a evitar la formación de escarcha o hielo en este sistema. Las tomas estáticas, el otro componente estrella del sistema pitot, generalmente están con una simbología, ya sea un ovoide de líneas de aproximadamente 1,5 pulgadas, 1 a 1,5 pulgadas de ancho, de color rojo, que precisamente va a puntualizar la ubicación de las tomas estáticas, y no solamente en el lado derecho, sino también en el lado izquierdo de la aeronave. La marcación o el borde que le han dado, si me permiten, por ejemplo acá, ¿sí? Esa simbología no es adorno, la que vemos acá, ya sea un círculo, un ovoide o un rectángulo. La finalidad es precisamente puntualizar la ubicación de una toma estática, porque si no tuviese esa señalética, estas tomas estáticas podrían pasar desapercibido, o inclusive hasta se podría confundir con la cabeza de un remache. Razón por demás, entonces, la importancia de la aclaración, y más aún cuando decíamos que esto de multiplicar el número de sistemas, no tener 1, 2, sino 3 y hasta 4 y hasta 5 tubos pitot, nace a partir de los 80, donde el accidente de Aeroperú precisamente hace que un personal técnico distraído pueda tapar las tomas estáticas en el momento de la limpieza, y cuando el avión está por salir, despegar, se olvidaron de sacar esas estáticas, lo cual genera un desastre. Entonces le dan esa simbología y esa marcación que tenemos acá de, en este caso, 2 tomas estáticas, uno para el primer oficial y el otro para el comandante o capitán, y acá tenemos una sola toma estática, ¿sí? Alterno, pero que la simbología es donde yo quiero hacer énfasis para no perderse dónde están las tomas estáticas, ¿sí? Siempre en la parte lateral, un poco más atrás de los tubos pitot, donde se supone que son lugares, son espacios donde existe menor movimiento del aire ambiente. Se dice que estas tomas estáticas deben capturar presión en reposo, presión de aire en reposo, presión de aire en remanso, no en movimiento, ¿sí? Por eso se caracteriza. Tercer componente, las líneas o tuberías, que también ya lo habíamos expresado. Que cuando hablamos de presión pitot, presión dinámica, la bocardado va a ser de color negro, y cuando hablamos de tubos que van a canalizar la presión estática, tiene una marcación verde o negro y verde, como vemos acá. Tuberías sin costura, tuberías que están más o menos entre 1/8 a 1/4 de diámetro, de aleación de aluminio por lo general, ¿sí? Para evitar precisamente la formación de oxidación. Se habla que estas tuberías en la parte interna tienen un baño de Alclad. ¿Qué es el Alclad? Es un baño puro de pintura de aluminio, precisamente para darle mayor resistencia a lo que es el tema de corrosión, oxidación con el tiempo. El aluminio es resistente de por sí a lo que es la oxidación y a la corrosión. Si es aleación de aluminio, pues tiene otros elementos más, pero le dan ese recubrimiento interno desde fábrica para que la resistencia sea mayor respecto a estos dos parámetros, sobre todo la corrosión. Bien, entonces son tuberías con esas características.
Las válvulas de drenaje ya decíamos que nos permiten drenar el aire con agua que pueda de pronto estar circulando por el sistema, más allá de que en el tubo pitot ya tiene unos deflectores que van a evitar precisamente que ingrese agua de forma como si fuese un funcionamiento normal o regular. Si hubiese alguna molécula de agua que salta el deflector y circula por el sistema, pues estas válvulas de drenaje se encargarán a partir de un sistema de deflectores también, de un diseño de tipo divergente para poder que el aire pueda capturarse, quedarse y concentrarse en el sector de una cámara de la válvula de drenaje, y por gravedad, no olvidemos que el agua siempre pesa más que el aire, por gravedad va a empezar a gotear por estas válvulas de drenaje la presencia de agua en el sistema. Tenemos un bloque distribuidor que precisamente está exclusivamente para lo que es las tomas estáticas. No olvidemos que las tomas estáticas trabajan con dos instrumentos: el velocímetro, el indicador de velocidad vertical y el altímetro. El velocímetro trabaja con no solamente presión estática, sino también con presión dinámica. Pero sobre todo para los tres instrumentos, con una toma que va a trabajar con un tubo, una toma estática, necesitamos distribuir la toma estática a partir de un bloque distribuidor a los tres puntos donde va a necesitar que trabaje con este dato. Y no solamente la toma estática para los instrumentos del piloto, sino también del copiloto. Los indicadores o instrumentos habíamos dicho que son también parte de los componentes de este sistema: el velocímetro, el clamp y el altímetro. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta respecto a los componentes que tiene el sistema pitot estático. Es como un bloque distribuidor. Las válvulas selectoras o bloque distribuidor, su misión es distribuir, selectar la presión dinámica para los tres instrumentos. Decíamos, este bloque distribuidor o válvula selectora va a seleccionar los tubos con la cual, no olvidemos, aquí yo tengo una toma estática, una presión estática que tiene que llegar a tres instrumentos, y a partir de este bloque distribuidor se distribuye a los tres indicadores. Es la función de la válvula selectora o bloque distribuidor. ¿Alguna pregunta? Yo le digo famoso porque tiene 4 nombres. Sí. Este instrumento. El instrumento de los 4 nombres. Climb es uno de ellos. Indicador de velocidad vertical es el otro. El tercero es indicador del régimen de ascenso y descenso. Y el cuarto, variómetro. Instrumento de los 4 nombres. ¿Sí? Entonces, para no olvidarse. El climb va a medir el régimen de ascenso y descenso en pies por minuto, la unidad de medición de este indicador. Estoy hablando de esto. ¿Qué características tiene? Este es un video cortito que precisamente trabaja solo con estática y una carátula doble, una superior, una up y otra inferior, down. Superior, inferior. Carátulas idénticas, gemelas. Unidad de medición, pies por minuto. Trabaja con un diafragma. Ojo, con un diafragma. La presión estática ingresa al diafragma y hace que el diafragma se infle o se contrae, se dilate o se contrae. Esa es la misión del diafragma. Pero fíjense en este gráfico. El aire, la presión estática, no solamente ingresa al diafragma, sino también ingresa alrededor del diafragma. Ya vamos a ver cómo es que funciona este indicador. Repito, una carátula superior, up, y otra inferior, down. Cuando la aguja nos marca carátula superior, avión ascendiendo. Cuando la aguja o puntero nos marca carátula inferior, avión descendiendo. Eso es lo que nos está indicando
este instrumento. Y este instrumento nos marca el pies por minuto. Wow. Indica el régimen actual del avión, el cual está cambiando en cuanto a la altitud se refiere, ya sea sube o baja. Pero claro que cuando sube el avión va a aumentar la altitud. Cuando baja el avión va a disminuir su altitud, y no solamente la altitud, sino también la altura. ¿Ya? Hemos dicho que la altitud está en función al medio atmosférico y la altura es una simple separación vertical. Por donde lo veamos, cuando el avión sube, ¿cambia su altitud? Sí, cambia también su altura. Cuando el avión desciende, ¿cambia su altitud? Sí, porque la presión atmosférica cambia y su separación vertical o altura también. ¿Ya? Por si acaso, para tomar en cuenta aquello. Ayuda a la tripulación, y entre ellos al piloto, a mantener un régimen preciso de ascenso o descenso del avión. ¿Qué quiere decir eso? Le ayuda a la tripulación verificar a qué velocidad el avión está ascendiendo o a qué velocidad está descendiendo. No es lo mismo tener una certeza de que el avión está cayendo, ¿ya? Pero a la tripulación este instrumento le va a dar una indicación a qué velocidad está descendiendo, porque no es lo mismo descender como proyectil, como piedra, a descender de forma lenta y pausada, como debe ser. Un avión no desciende de forma como si se tratase de una piedra. Me dejo entender, el avión siempre va a descender de forma pausada y lenta, o va a ascender también de la misma manera. ¿Correcto? Bien, entonces este indicador nos da esa misión, esa finalidad. Ya hemos dicho que tiene dos carátulas, una superior y una inferior. ¿Sí? Bien. ¿Cómo es que trabaja este indicador como tal? Aquí podemos ver en la parte interna del indicador un elemento de medición como es el diafragma. Además de ello, un conducto por donde va a ingresar la presión estática, porque este indicador hemos dicho que trabaja solo con presión estática. Ingresa la presión estática, ingresa un acelerómetro, pero más allá del acelerómetro ingresa la parte interna del diafragma. Pero si se fijan en el gráfico del diafragma, en el diagrama interno, la presión estática no solamente es canalizada a la parte interna del diafragma, sino también sale a la parte externa del diafragma. Esto para que se entienda cómo funciona el instrumento. ¿Correcto? Bien. Ahí están.